Esto nos lo dijo, gracias, Helber. Esto nos lo dijo a través de Consuelo. Nos dijo esto, eh, se cierra un ciclo y se abre otro totalmente nuevo para los pastores y para la iglesia de Copa, el 12 de septiembre de este año. Y me gusta y después les voy a compartir porque Claudia hace algo y es que pone en el calendario un post-it con la fecha recordando lo que Dios dijo. Y eso me parece hermoso y es parte de lo que les quiero hablar porque somos llamados a caminar conforme a lo que el Señor nos está hablando, pero eso demanda de nosotros un interés por realmente escuchar lo que nos está diciendo, tenerlo de presente y caminar en eso que Él nos está diciendo. Entonces, Dios nos está marcando una nueva temporada. Nos dice que viene un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Y la palabra de Dios nos dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y creo que es lo que el Señor está haciendo algo nuevo en medio de nosotros, de nuestros hogares, en medio de nuestra nación y de las naciones, en medio de nuestra iglesia. Está pronto a salir a la luz. Él nuevamente, porque ya lo ha hecho en el pasado y Dios es el mismo, abrirá camino en el desierto y abrirá ríos en medio de la soledad, donde vemos que no hay, en medio de eso el Señor está haciendo algo nuevo. Les decía que Dios nos está marcando una nueva temporada y debemos estar muy atentos a las temporadas que Dios nos marca. O sea, el ser entendidos en los tiempos no es un capricho de Dios. Dice la palabra que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y que a su dicho lo seguían sus hermanos. No es algo caprichoso de parte de Dios. Dios se mueve a través de temporadas. Ahora, es nuestro deber estar atento a eso que Él nos está anunciando para caminar conforme a lo que Él nos está diciendo. Pues, esta nueva temporada de la que Dios nos está hablando, donde nos está haciendo un cambio de temporada, un cambio de ciclo, les quiero decir lo que creo que es lo que el Señor nos está hablando. Y les quiero compartir que esta palabra que Dios nos dio a través de Consuelo para la iglesia, de que se cerraba un ciclo y se abría otro totalmente nuevo, me recordó un sueño que yo tuve en el 2015 y que ha venido a mi mente en este último tiempo y del que yo no había hablado, sino a mi esposo hace ya casi 7 años y nunca había dicho en voz alta a nadie más hasta este último mes que Dios lo ha estado trayendo a mi memoria y fue exactamente en el 2015 y se los quiero compartir porque tiene que ver con esto que Dios nos está hablando de marcarnos una nueva temporada. En ese sueño yo me despertaba con una sensación muy fuerte y era que Dios necesitaba que rápidamente mi esposo y yo, mi familia, pasáramos por, por esa temporada, pero era un sentido de urgencia de parte de Dios en el que ponía en mi corazón, deben pasar rápido por esta temporada y deben poner de su parte, porque a Dios le interesaba, era la temporada que venía, que esa era la más importante para él. Y me levanté con esta convicción y como les digo, con este sentido de urgencia de parte de Dios de dispónganse para esta temporada que tienen que vivir porque la que Dios consideraba más importante era la siguiente. Y en ese momento yo sentí que esa temporada la que Dios nos estaba diciendo, dispónganse y pongan de su parte para pasarla rápido, eran 7 años, que iban entre el 2015 y el 2021. Y que ese nuevo tiempo que él decía que vendría después y que era la temporada que a él más le interesaba, empieza en el 2022 y se los comparto hoy. Durante todos estos años lo guardé en mi corazón, solo se lo dije esa noche a Luis Alberto porque creo que es el tiempo y que Dios nos lo está ratificando en este momento. Entonces podemos ver que así como en el sueño Dios me lo hablaba, es bíblico, ¿no? Todo lo que Dios nos revela a través de sueños, de una palabra profética, de una visión, siempre tiene que estar sopesado precisamente en la palabra de Dios, tiene que estar sopesado aquí. Y ¿qué podemos ver? Que una temporada precede a la otra. Dios me hablaba en ese sueño de que pasara rápido por esa temporada que estaba pasando en aquel tiempo, que era un tiempo muy difícil económicamente. Era como en el versículo que les acabé de leer, o sea, había solo soledad y desierto.
había sequedales, pero Él estaba prometiendo que iba a hacer algo nuevo y que vendría en una temporada, pero que nosotros debíamos disponernos. Entonces, una temporada precede a la otra. Y entonces, ¿cuál es esa temporada en la que Dios estaba interesado que Luis Alberto y yo pusiéramos de nuestra parte? Y que hoy está interesado en que cada uno de ustedes pongan de su parte y que la pasen rápido. Es un tiempo de preparación. Y es ese tiempo de preparación en el que muchos podemos estar, en los que muchos pueden estar entrando, en los que muchos podemos estar saliendo, porque además esos tiempos de preparación no solo son una vez en un tiempo, no solo son durante un tiempo en nuestra vida, esos tiempos de preparación son durante diferentes temporadas, cada vez que Dios nos va a, a llevar a un nuevo tiempo, a avanzar en el cumplimiento de su propósito. Entonces, esa temporada de la que Dios me hablaba en el sueño, que debía yo pasar rápido junto con mi familia y poner de mi parte, es una temporada de preparación. Y muchos de nosotros estamos atravesando esas temporadas de preparación. Ese tiempo de preparación es un tiempo en el que debemos disponer nuestros corazones para darle la libertad al Espíritu Santo de que nos transforme. Debemos cooperar con Él. Así como Dios me lo decía, deben disponerse. O sea que se necesita de nuestra voluntad y de nuestra decisión para disponernos. Y es un tiempo en el que tenemos que estar dispuestos a que nuestro corazón sea expuesto ante nuestros propios ojos. Dios conoce nuestro corazón. Es a nosotros a quien Él a través de esta temporada de preparación nos revela cómo estamos, cómo está realmente nuestro corazón. Les decía que en esta temporada de preparación que precede a esa temporada siguiente, que ahora vamos a ver cuál es, debemos colaborar con el Espíritu Santo disponiéndonos para su obra transformadora. Y es que el Espíritu Santo es Dios y es todopoderoso para transformarnos, pero hay un detalle que muchas veces se nos olvida, y es que el Espíritu Santo necesita de nuestra cooperación. Recuerden que los dones del Espíritu Santo son simplemente un regalo. Dios los da a todos y es un regalo. Nosotros no tenemos ningún mérito en el que nos entregue el Espíritu Santo los dones, pero en dar fruto sí. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda transformarnos, necesita que nosotros nos dispongamos. Y muchas veces no vemos avances en muchas áreas de nuestra vida o no vemos avances en ningún área de nuestra vida porque no nos disponemos. No nos disponemos para que el Espíritu Santo pueda transformarnos conforme a la imagen de Cristo. Y yo les quiero compartir y encontré este precioso devocional en PDF, después se los compartiremos en ese mismo tiempo y les decía que empezó Dios a traer a mi memoria muchos detalles que van quedando ahí en la mente, pero que cuando uno los hila se da cuenta cómo Dios ha trabajado. Para ese mismo tiempo en que yo tuve ese sueño, una mañana me quedé sola en la casa en la que vivíamos y yo había escuchado que mucha gente hablaba de que se tomaba un café con Dios y yo quise, bueno, Señor, ¿cómo es eso de que uno se siente, se toma un café contigo? Me preparé un café, me senté con un devocional de Charles Finney, que fue un hombre de Dios reconocido por su amor, su pasión por el Espíritu Santo y porque a través de él Dios trajo grandes avivamientos, grandes despertares en medio de la iglesia. Y yo tomé un devocional que estaba haciendo y recuerdo que ese día el pasaje que me correspondía para ese día a mí me dio temor. Y es lo que nos pasa a muchos cuando sabemos que nos debemos disponer, porque cuando llegamos al Señor, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros y nos empieza a instar, nos empieza a redarguir, nos empieza a poner ahí en nuestro corazón lo que nosotros necesitamos. Y es que necesitamos disponernos y ser transformados porque no podemos ser iguales. Y ese día cuando leí el devocional yo sentí temor. Y es que en los tiempos de transformación nosotros tenemos que disponernos para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos renueve, nos transforme, aún sabiendo que puede ser doloroso. Y ese día yo leí el devocional y lo encontré aquí y si me permiten les voy a leer un extracto de ese devocional y dice, los creyentes carnales no pueden despertar y comenzar de inmediato a servir a Dios sin hacer previamente un profundo escrutinio de sus corazones. Las fuentes del pecado tienen que ser completamente rotas. En un verdadero avivamiento, los creyentes siempre son confrontados con sus pecados con tal claridad que con frecuencia se les hace imposible mantener la esperanza de la aceptación de Dios.
No siempre llega a tal extremo, pero siempre hay en los avivamientos genuinos profundas convicciones de pecado y en algunos casos pérdida de toda esperanza. Los creyentes carnales son inducidos al arrepentimiento. Un avivamiento es simplemente un nuevo comienzo de obediencia a Dios. Y el primer paso es un profundo arrepentimiento, un quebrantamiento del corazón, humillarse hasta el polvo delante de Dios con profunda humildad y abandono del pecado. Ese era el devocional y la oración de ese día era la siguiente. Dice, de ese devocional de Charles Finney, dice: Espíritu Santo, me presento ante ti con gran necesidad de que renueves mi alma. Abre mis ojos a tu asombrosa demostración de amor en el Calvario. Señor Jesús, expone mi corazón y muéstralo tal cual es. No importa cuán desagradable sea, quebrántame hasta el polvo para que yo pueda tocar tus pies. Y yo les confieso que ese día yo sentí mucho temor y primero le di una ojeada a la oración y la quise leer con convicción y no pude, me puse a llorar porque sentí temor. Y muchos de nosotros en medio de estos procesos, de estas temporadas de preparación, sentimos temor. Sentimos temor porque sabemos que lo que viene nos va a doler, porque vamos a ser confrontados con nuestro propio corazón. Mire que en esa oración precisamente dice: Señor, expónme mi corazón, muéstramelo tal cual es, para que yo pueda de verdad quebrantarme delante tuyo, para que yo pueda renunciar al pecado. Y en unos instantes después de llorar, yo dije: listo, Señor, yo sé que me va a doler, pero Espíritu Santo, entonces haz lo que tengas que hacer. Y empezó todo este proceso y todo este tiempo de preparación, que no ha sido fácil, ha sido de muchas lágrimas, ha sido de dolor, pero ha sido glorioso, porque en cada situación, en cada quebrantamiento, en cada situación difícil, aún en riesgo la vida, he visto y hemos visto el poder de Dios, su amor, su misericordia. Y eso es lo que espera Dios de nosotros en estas temporadas de preparación, que sin temor podamos decirle, y quise traerles, ya que lo pude encontrar, ese extracto de ese devocional, porque es una disposición de verdad con convicción de nosotros de permitirle al Espíritu Santo: haz lo que tengas que hacer, hazlo, porque yo no quiero ser igual. Otro punto importante en esas temporadas de preparación de Dios es aceptar la disciplina. Cuando nosotros le abrimos el corazón, le decimos al Espíritu Santo que nos abra nuestro corazón y nos lo revele, y que estamos dispuestos a ser parte de su obra transformadora, debemos estar dispuestos a aceptar la disciplina de Dios. La palabra dice que ninguna disciplina nos trae alegría al tiempo presente, que es dolorosa, pero que después da un fruto apacible de justicia en los que han sido entrenados en ella. Y créanme que es así. Claro, las disciplinas de Dios no traen alegría al tiempo presente, pero ese dolor da un fruto apacible y nos va transformando. La disciplina no es divertida, pero es esencial, porque en estos tiempos de preparación, ¿qué está haciendo Dios? Está tratando nuestro carácter. Para la siguiente temporada que viene es indispensable que el Señor trate nuestro carácter. El dominio propio, la autodisciplina es un fruto del espíritu que necesita tiempo para ser desarrollada. Por eso es que Dios nos va renovando nuestra mente para que ahora pensemos y actuemos de maneras diferentes respecto a todo lo que nos ha venido hablando, desde el pago de las deudas, nuestros gastos, el cuidado de nuestro cuerpo, la forma de hablar, el tiempo que queremos pasar con Dios y con leer su palabra. Todos estos nuevos hábitos, esta nueva manera de vivir hace que cada día estemos mejor equipados para las responsabilidades que Dios nos va a traer en el futuro. O sea, esa disciplina de Dios que va formando en nosotros una autodisciplina es necesaria para la temporada siguiente. ¿Qué más hace Dios con nosotros, o qué debemos hacer y estar dispuestos también en estos tiempos de preparación? Aceptar que Dios va a revelarnos nuestro propio corazón. O sea, estar dispuestos a que delante nuestro sea expuesto nuestro pecado, nuestras debilidades, lo que a Dios no le agrada, lo que es estorbo en nuestra relación con Dios y con los demás. Y, y la palabra lo dice en Deuteronomio 8, y les voy a leer una parte de este pasaje de Deuteronomio 8, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Mire que ese tiempo de preparación, esos desiertos, esos tiempos de prueba, el Señor los usa para saber lo que había en nuestro corazón, para afligirnos y para probarnos. No para que Él lo sepa, porque Él lo conoce completamente, para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Y en medio de todo eso, dice este pasaje, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Sabemos que debemos aceptar la disciplina de Dios y que en esos tiempos de preparación, Él está revelando nuestro propio corazón. ¿Qué más está haciendo Dios en esos tiempos de preparación? En esas temporadas de preparación somos enraizados. Quizás no veamos mucho afuera, aún cuando estamos en los tiempos de preparación, no se está viendo todo el fruto que nosotros quisiéramos ver, pero sí Dios nos está arraigando. Y quiero mencionar dos pasajes que nos hablan hermosamente de esa necesidad de ser enraizados para lo que viene después. Dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Miren que lo primero para que dé fruto, para que su hoja no se marchite y para que todo lo que hace prospere, que es la siguiente parte, la siguiente temporada, necesita estar firmemente plantado. Y eso es parte de lo que Dios hace en esas temporadas de preparación, afirmarnos, arraigarnos, enraizarnos. Otro pasaje dice en Colosenses 2:7, dice, firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe. Necesitamos estar, antes de ser edificados, tenemos que estar firmemente arraigados. Y es que en estos dos pasajes vemos un patrón de parte de Dios, ¿no? Primero nos arraigamos firmemente en él y después crecemos y damos fruto. Ese es el orden que Dios quiere. Por eso esos tiempos de preparación puede que parezcan hasta a veces silenciosos de parte de Dios. No pareciera que nada estuviera pasando, pero es que Dios está obrando adentro de nosotros, formando nuestro carácter, enseñándonos a enraizarnos, a depender de él, arraigarnos en él, para que después nosotros podamos crecer y dar fruto. Nosotros debemos entender las temporadas de Dios, como les decía al principio, porque si entendemos que estamos en un tiempo, una temporada de preparación, nosotros nos disponemos, colaboramos con Dios para pasar rápidamente por ese tiempo y llegar a la siguiente temporada. Una temporada de preparación, como en una planta, es un tiempo en que la planta echa raíces. Hay cambios de temperatura, hay cambios de suelo, pero ¿qué está haciendo esa planta al arraigarse y echar raíces? Prepararse para el crecimiento que viene. Sin ese tiempo de arraigarse, va a ser muy difícil que crezca y se sostenga. De la misma manera que con las plantas, nosotros pasamos temporadas que parecen espiritualmente como inactivas, estaciones donde parece que Dios estuviera en silencio. En esos tiempos, y si alguno se siente identificado, tranquilos, qué maravilloso, debemos disfrutar ese tiempo y colaborar con Dios en lo que está haciendo. En ese tiempo a veces sentimos que nuestros sueños y las visiones y lo que creíamos que Dios nos había entregado para nuestro futuro están sin vida. Pero aunque en esas temporadas de preparación no veamos nada emocionante, eso no significa que nada esté sucediendo. Significa todo lo contrario. Significa que Dios nos está preparando, porque muchas cosas tienen que pasar adentro de nosotros, en nuestro interior, en nuestro carácter, antes de que estemos listos para manejar el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son muchas las cosas que Dios tiene que transformar dentro de nosotros para que estemos preparados para ese futuro glorioso que Él nos ha anunciado. En ese tiempo de preparación, nuestro carácter interno se desarrolla, se fortalece. Dios nos prepara para parecernos cada vez más a Jesús, porque nuestro carácter fuerte como el de Cristo, ese carácter de Jesús es el que es esencial para todas las tormentas que vendrán en las siguientes temporadas, en la temporada de crecimiento, en la temporada de cosecha, todo lo que nosotros fuimos instruidos, disciplinados, todo lo que nos arraigamos, lo que aprendimos de dependencia, de confianza en el Señor, va a ser necesario para que nuestro carácter se fortalezca en este tiempo y podamos soportar y pasar las temporadas que vienen. Hay muchas personas, como les decía al principio, que tenemos y Dios nos ha dado a todos nosotros dones y talentos.
y todos esos dones y talentos nos pueden llevar de seguro a un lugar muy especial, a una vida emocionante. Pero si no tenemos el carácter de Cristo, si Dios no ha formado en nosotros porque no se lo hemos permitido. Recuerden que les decía al principio que el Espíritu Santo Él es Dios, tiene el poder, la capacidad para transformarnos, pero no lo puede hacer solo, necesita de nosotros. Entonces, a pesar de que tengamos muchos dones y talentos, si no tenemos el carácter de Cristo, un carácter fuerte como el del Señor, todo el talento del mundo no nos va a mantener en el lugar al que queremos llegar. Durante las temporadas de preparación es necesario morir a nosotros mismos. Necesitamos, es indispensable que muramos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Necesitamos morir. Es un tiempo para morir a nosotros mismos, morir a nuestra voluntad egoísta, morir a nuestra forma de hacer las cosas, morir a la vieja manera de vivir, morir, por supuesto, al pecado. Escogemos morir a nosotros mismos para vivir en Cristo y con Cristo. De nada serviría todos esos tiempos de preparación si nosotros no entendemos este principio fundamental de parte de Dios, que si alguno quiere venir en pos de él mismo lo dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es necesario negarnos a nosotros mismos, es necesario morir a nuestra manera de pensar, a nuestra vieja manera de vivir, es necesario morir a nuestra voluntad, así no sea mala, pero si no es la voluntad de Dios, no es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Entonces, algo importantísimo durante la temporada de preparación es el poder aceptar que debemos morir a nosotros mismos para vivir ahora a la voluntad de Dios, a sus planes, a sus propósitos. Y algo que es un principio para todos, ni siquiera el Señor Jesús pudo pasar por encima de esto, y es que los tiempos de preparación son necesarios para todos, no hay excepción. Todos, absolutamente todos los hijos de Dios debemos pasar por esos tiempos de preparación. Ahora es cómo nosotros decidamos pasarlo y la capacidad de entender cuando estamos en medio de ellos. Por eso decía, la capacidad de entender, estoy en un tiempo de preparación de parte de Dios. Me duele, sí, estoy en un tiempo de disciplina. Dios me está enseñando, me está revelando el corazón. Hay momentos de dolor, pero yo tengo la confianza de que Él está conmigo. Entonces les decía que ninguno, sin excepción, vamos a evitar pasar por estos tiempos. Debemos mantenernos firmes, nos dice la palabra, dice, manténganse firmes y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Todos sin excepción. Y les digo que el mismo Señor Jesús tuvo que pasar por un tiempo de preparación antes de llegar a la siguiente temporada gloriosa en su vida. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Eso está en Lucas 2:52. La Biblia nos dice que incluso Jesús necesitó tiempo para crecer, para aumentar en sabiduría, en estatura, en años, antes de que Él estuviera listo para cumplir el propósito que el Padre tenía para con Él, que fueron todos esos 30 años de preparación en su vida para 3 años de esa siguiente temporada. Ni siquiera Jesús. Entonces, todos sin excepción debemos pasar por esos tiempos de preparación. Mire, no tengamos duda de que Dios tiene algo planeado para cada uno de nosotros. Y si en este momento no estamos viendo el cumplimiento de ese plan, bueno, tengamos claro, estamos en un tiempo de preparación. Pero tengamos también la seguridad de que no estamos solos. Todos pasamos por momentos como esos. Dios tiene planes asombrosos para todos nosotros. Él quiere cumplir esos sueños que Él soñó para nosotros, que vivamos una vida de bendición, de esperanza, que caminemos en sus promesas. Y podremos llegar a ese punto solo si estamos dispuestos a hacer nuestra parte. Recuerden, tenemos que disponernos. Sí, todos pasamos por tiempos de preparación, pero depende de nosotros si definitivamente ponemos nuestra parte, confiamos en que Dios va a hacer la suya y podemos pasar entonces a una temporada siguiente.
debemos aprender que mientras más confiemos en Dios en medio de este proceso de preparación, más pronto vamos a estar listos para todo lo que Él nos ha preparado. Créanme que ese sueño que yo tuve hace ya casi 7 años, no es solo para mí. O sea, Dios me estaba hablando en ese momento para mi vida, pero es para todos nosotros. O sea, Dios necesita que esta temporada de preparación todos seamos conscientes de que debemos poner de nuestra parte y pasarla rápido. ¿Rápido en qué sentido? En que mientras más confiemos en Dios y más nos dispongamos, pues efectivamente más rápido vamos a aprender y a estar preparados y que nuestro carácter realmente sea más como el de Cristo para estar listos para la siguiente temporada. Y entre la temporada de preparación y la siguiente, que aún no se las he mencionado, hay un tiempo de transición, una temporada de transición. Y es ese tiempo para entrar en el tiempo de los cumplimientos de los propósitos de Dios, en ese tiempo de avanzar. Y ese tiempo de transición tampoco es fácil. Y yo creo que muchos de nosotros estamos en ese tiempo de transición, porque en el tiempo de transición nos pasa lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 13:12. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. En esos tiempos de transición, cuando estamos saliendo de una temporada de preparación y listos a entrar en un tiempo del cumplimiento de los propósitos de Dios, llegamos incluso a sentir desesperanza, porque todo esto que Dios nos ha dicho, que ha preparado para nosotros, y lo confrontamos con los tiempos dolorosos que hemos estado viviendo, los tiempos de aprender, de prueba, llega un momento en que podemos sentir incluso desesperanza, en que al final de estos tiempos de preparación, en ese tiempo de transición, llegamos a sentir desánimo, podemos sentirnos agotados física y espiritualmente, podemos llegar a tener incredulidad, pero tenemos que entonces tener discernimiento de los tiempos y decir, bueno, Señor, tú nos estás hablando de un nuevo tiempo, de manera que estamos en ese tiempo de transición, de salir de esa temporada de preparación donde estábamos a algo nuevo. Ayúdame, Señor. Por eso Él nos ha hablado tanto de la esperanza. Mire, si algo nos ha estado hablando en este tiempo es esperanza contra esperanza, y de muchas maneras, y ya se los voy a recordar. Nos ha estado hablando el Señor de tener esperanza, esperanza contra esperanza, o sea, una confianza total en Él, porque Él nos conoce y sabe que en este tiempo de transición venimos cansados, venimos agotados, pero que no nos podemos dejar ganar del desánimo. Estos tiempos de transición, antes de entrar en el tiempo del cumplimiento de los propósitos de Dios, cuando estamos a punto de avanzar a algo nuevo, tenemos que aprender a soltar. Y eso es algo difícil, porque soltar eso que hemos estado haciendo por un buen tiempo nos es difícil, porque implica más confianza en Dios, porque ya nos habíamos acomodado en una zona de confort y Dios ahora nos está diciendo, viene algo nuevo. Hay experiencias que ustedes no han vivido, nos lo dijo antes de empezar el 2020. Este es un camino que nunca han recorrido, nos está llevando a algo nuevo y es parte de nuestra naturaleza humana querer aferrarnos a lo que conocemos. Pero no necesariamente eso es lo que necesitamos para este tiempo. Por eso necesitamos, y Él nos ha instado a tener confianza, esperanza y a escuchar lo que Él nos está diciendo para poder confiar, salir de esa zona de confort. No podemos querer avanzar hacia lo nuevo de Dios, pero al mismo tiempo tener un pie donde nos sentíamos seguros, porque en algún momento nos vamos a caer. No vamos a poder mantener el equilibrio. Dios quiere que soltemos y que confiemos en Él y que sigamos hacia donde Él quiere que vayamos. Debemos aprender a soltar lo que tenemos antes de tomar posesión de eso nuevo que Dios tiene para entregarnos. O sea, tenemos que aprender a soltar. Hay cosas que el Señor necesita entregarnos, pero hay cosas que ya necesitamos soltar. Y para poder confiar en Dios, debemos hacerlo, pero a nosotros cuando no vemos nada, cuando no entendemos lo que Él nos está diciendo, se nos dificulta confiar y le decimos, Señor, no entiendo lo que me estás diciendo o qué quieres que haga. Pues para poder seguir hacia donde Él quiere que vayamos, debemos aprender a escucharlo. Mire, y nosotros tenemos un privilegio grandísimo, sí, tenemos por sobre todo la palabra profética más segura, que es esta,
Esta es nuestra guía, esta es nuestra guía que es inmutable, que no cambia, que siempre estará vigente para nuestras vidas. Pero tenemos además el que el Señor nos hable a través de la palabra profética, y cuando vamos a confrontar, nunca se contradecirá, por supuesto, con la palabra de Dios, pero tenemos una guía. Y preparando este mensaje, me doy cuenta que empezando por mí, en muchas circunstancias difíciles, en todos estos tiempos que hemos estado viviendo de incertidumbre, de prueba, de sentirnos, porque yo me he sentido en ese tiempo de transición, o sea, ya estaba uno acomodado en un tiempo, ahora, Señor, me siento como que hacia dónde voy, no entiendo muy bien. Nosotros menospreciamos la palabra de Dios y menospreciamos lo que nos ha venido hablando específicamente a nosotros, la iglesia, comunidad profética de adoración. Y la menospreciamos, y se los digo con cariño, porque ni siquiera vamos sobre eso que Él nos ha dicho para mirar entonces, Señor, no sé muy bien en este nuevo tiempo hacia dónde quieres que yo vaya. Ah, pero tú has venido hablando. Y de manera que si yo escudriño lo que tú has venido hablando, voy a entender qué quieres para este nuevo tiempo. Y me voy a permitir en este espacio de esta prédica retomar algunos elementos de lo que Dios nos ha estado diciendo este año, porque quiero que para ustedes y para mí esto nos ayude a dilucidar y a entender en este nuevo tiempo hacia dónde nos está llevando Dios, qué nos está hablando, qué espera Dios de nosotros. El 31 de diciembre del 2020, Dios nos habló para toda la iglesia. Esas son palabras para todos nosotros. Dice, son casa de arqueros, son casa de escuderos y casa de infantería. Cuando nos hablaba de ser casa de arqueros y casa de escuderos, nos dice que somos casa de batalla. Y dice que desde el más pequeño hasta el más grande. Nos decía que Él iba delante nuestro, que nuestra iglesia era un lugar de entrenamiento, un lugar para ser capacitados, que éramos una casa para tomar las armas de su espíritu y avanzar. Mire cuántos elementos Dios nos da. Eso fue desde el 31 de diciembre del 2020, para prepararnos para todo lo que viene. Y si nosotros ignoramos, menospreciamos o simplemente lo dejamos ahí, estamos desaprovechando que esa guía de parte de Dios que nos va a indicar cómo seguir en este tiempo de transición. Nos decía que después de esta palabra el enemigo iba a intentar arremeter más que nunca, pero nos volvía a hablar de una estrategia, y era que uno cuidaría del otro, que dos resistirían a cinco y que cinco harían correr a miles. Nos volvía a hablar de la unidad, de la necesidad de lo que nos ha venido diciendo, que estemos juntos, que el amor sea lo que nos una, que la necesidad del uno sea la necesidad del otro. Nos pedía que cuidáramos de los más pequeños, y no solo nos habla de los más pequeños en edad de los niños, que es así también, sino también de los más pequeños, de los que están empezando este caminar con el Señor. Nos decía, y cuando volví a oír esta palabra, nos decía, me ha agradado de los escudos, me ha agradado de que tengan identidad profética, porque es que la identidad nos prepara para la siguiente temporada, que es la temporada del cumplimiento de sus propósitos. Cuando tenemos identidad, podemos caminar en lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Y en este punto específico, me gustaba tanto que el Señor decía, me ha agradado. Él sabe que nosotros necesitamos encontrar nuestra identidad en Él. Y nos decía, yo los llamo a hacer huir al enemigo, a tomar territorio, a liberar a los cautivos, a dar apertura de la cárcel. Y mire que nos da instrucciones específicas de lo que está esperando que nosotros hagamos en este tiempo. Y cuando me puse a ver a qué se refería, qué era el papel de los arqueros, de los escuderos en la batalla, porque todo esto nos decía que somos casa de batalla, y todos estos elementos de arqueros, escuderos, la caballería nos habla de batallas. Y resulta que el tiro con arco era algo tan importante porque podía definir la victoria o la derrota de un ejército. Los arqueros hablaban de precisión, o sea, el grupo de arqueros era valiosísimo en la batalla, y era la diferencia entre ser victoriosos o ser derrotados. Y cuando la Biblia nos habla de los arqueros, les voy a leer dos pasajes, y encontramos dos elementos que son muy importantes, porque es lo que Dios nos está pidiendo en ese aspecto para nosotros como iglesia, cada uno de nosotros. Dice en Primera de Crónicas 5:18, dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes,
hombres que traían escudo y espada y tiraban con arco y que eran diestros en la batalla. Y el otro pasaje en Segunda de Crónicas 14:8 decía, Asa, que era un rey, tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín que llevaban escudos y usaban arcos. Todos ellos valientes guerreros. Miren que cuando en la Biblia hace referencia al escudo, al arco, a la espada, nos hablaba de valientes guerreros, y Dios nos está diciendo, los estoy llamando como valientes guerreros a tomar territorio, a libertar a los cautivos, a declarar apertura de la cárcel. O sea, nos está identificando, ustedes son casa de batalla, y las batallas, decía, para tomar las armas de mi espíritu, son las que Él nos está instando a tomar. Eso fue 31 de diciembre del 2020. Ahora en febrero 11 de este año nos decía que veríamos un antes y un después. Y ojalá, así como yo he podido identificar estos elementos y queremos preparar un material para entregárselo a toda la iglesia y que puedan leerlo y encontrar aún más cosas de parte de Dios, para que veamos que Dios nos está dando instrucciones, nos da recomendaciones, nos da estrategias para caminar esta temporada. Pero si nosotros no volvemos sobre ellas y estamos atentos a lo que nos está diciendo, simplemente nos vamos a sentir como creo que muchos de nosotros, y yo me he sentido como que, ¿y ahora para dónde voy, Señor? ¿Qué debo hacer ahora? Dice, verás un antes y un después, nos decía el 11 de febrero. Nos decía que era tiempo de avanzar, que no era tiempo de estar caídos, sino de levantarnos. Nos volvía a hablar que era tiempo de entesar el arco, tiempo de buscarlo a Él por lo que estaba haciendo en medio de nuestras casas, no por nuestra necesidad. Decíamos que debíamos cambiar la soledad que muchos pues podíamos sentir por intimidad, que no era tiempo de desesperarnos por maná, sino que era tiempo en que entender que Dios tenía mucho más para darnos que solo el maná. Y nos decía algo que nos va a volver a decir más adelante, y nos decía que cambiáramos la hoz por la espada, volviéramos a tomar las armas de guerra, que cambiáramos el desespero por el clamor, que confiáramos y esperáramos en Él, que todavía tenía grandes cosas para hacer en medio de su iglesia. Y oigan lo que nos dijo nuevamente en febrero 11, y les decía que es algo que nos ha estado hablando, dice que nos llevaba a buscarlos, nos invitaba o nos pedía que lo buscáramos, así tuviéramos que creer, esperanza contra esperanza, que lo buscáramos en medio del desierto. Y ese desierto son esos tiempos de preparación de los que estamos hablando. En febrero 20 nos dijo que Él no se había ido ni se había alejado, solo se había subido a la barca, que no temiéramos, que Él era nuestro refugio, nuestro sanador, que nos estaba dando un nivel mayor a todos sin excepción. Dijo que a todos, que aún la oveja más torpe, que la que creía que no podía escuchar a Dios, la escucharía, que abriría nuestros oídos para escuchar su voz, para escudriñar su palabra. Y nos habló justamente en febrero 20 que estábamos entrando a una nueva temporada, y nos decía que podíamos decir nosotros, o que nosotros decíamos, pero ¿cuál temporada, Señor, si no vemos nada? Entonces nos hablaba que en ese tiempo, en el desierto, o sea, en el tiempo de preparación, Él enviaba maná, hacía brotar agua del desierto. Era allí donde se revelaba, donde nos preparaba. Nuevamente nos ratificaba que en esa temporada Él nos estaba preparando. En septiembre 12 nos dice, como se llama la enseñanza de hoy, un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Se cierra un ciclo y se abre otro para todos nosotros. Y en septiembre 22, a través de ese altar de Oscar tan hermoso, nos dice, todo va a estar bien. O sea, sigan creyendo, esperanza contra esperanza. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. No sé ustedes, pero cuando yo veo todo esto, veo el amor de Dios dirigiéndonos, guiándonos, mostrándonos paso a paso el camino, pero no podemos menospreciarlo. Tenemos que atesorarlo, guardarlo, escudriñarlo, vivirlo cada día, porque Él nos está guiando por el camino que quiere que recorramos. Y esto nos lleva a este nuevo tiempo del que Dios nos está hablando, y que creo que es lo que el Señor nos está diciendo, y es el tiempo de dar a luz los propósitos de Dios.
Hermanos, entramos en un nuevo tiempo. Hemos venido siendo preparados por procesos, en muchos casos dolorosos, por situaciones difíciles, pero donde ninguno de nosotros puede decir que no vimos la mano de Dios, su amor, su fidelidad, su poder, su provisión, su cuidado en medio de cada momento de nuestra vida, los que hemos estado pasando todos nosotros. Pero llegó el tiempo de dar a luz los propósitos de Dios, de que todo ese tiempo de preparación ahora sí dé fruto, de que ese enraizamiento, donde las raíces se agarraron y se afirmaron fuertemente en Cristo, ahora podamos crecer saludablemente y dar fruto. Pero para dar a luz el propósito de Dios, debemos primero embarazarnos de su propósito. Necesitamos embarazarnos de los propósitos de Dios. Sabemos y hemos escuchado muchas veces el versículo que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, pero se nos olvida la siguiente parte de ese versículo. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, las cosas ayudan a bien conforme al propósito. Por eso nosotros necesitamos entender cuál es el propósito de Dios, qué es el propósito de Dios para nuestras vidas, para embarazarnos de ese propósito con todas las fuerzas de nuestro corazón, pasar por esos tiempos de preparación, pasar por ese tiempo de transición y estar listos para dar a luz los propósitos de Dios. Como Dios me decía en ese sueño, la temporada que me importa, eso es lo que yo sentía, es la siguiente. Es la siguiente temporada la que es importante y esa siguiente temporada es en la que vamos a dar fruto. Necesitamos dar fruto, necesitamos dar a luz los propósitos de Dios. ¿Y qué es el propósito de Dios? El propósito de Dios es el plan que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Y en cada uno de nosotros Él ha depositado un propósito. Lamentablemente, muchas personas pasan su vida con crisis de identidad, con problemas, porque nunca llegan a conocer y mucho menos a vivir en el propósito de Dios. O en muchas circunstancias, las malas decisiones al alejarnos de Dios nos llevan a abortar el propósito. Dios no quiere que eso suceda con ninguno de nosotros. Cuando nosotros llegamos al Señor, a mí me dijo, en tus generaciones pasadas ha habido propósito, pero ha sido abortado. Pero en esta generación se cumple. Y es algo que yo he atesorado desde que llegué al Señor, rogándole, Señor, yo no quiero nada que no sea tu propósito conmigo. Yo quiero cumplir tu propósito. Señor, cumple tu propósito en mi vida. Ayúdame, Señor, a colaborar para que tú puedas cumplir tu propósito conmigo. Si nosotros desconocemos el diseño que Dios tiene para nosotros, pues vamos a llevar una vida de tristeza, muchas veces de vacío. ¿No les parece? Y no sé ustedes, cuando ustedes realmente están caminando en el propósito de Dios, se sienten plenos, se sienten felices, es allí donde uno dice, Dios mío, definitivamente para esto es que fui creado, tú me diseñaste, pues eso es lo que quiere Dios, que vivamos en la plenitud de lo que Él diseñó y Él planeó para nosotros. Por eso es indispensable que nosotros busquemos conocer el propósito específico por el que Dios nos creó. Necesitamos vivir en ese propósito, caminar en los propósitos de Dios. Definitivamente el Señor ha fijado sobre nosotros sus ojos y nos hará entender, y ese hará entender, ese versículo varias veces me lo ha dado el Señor y no es fácil porque la siguiente parte dice, no seas como el mulo, o sea, te haré entender es, si no es porque lo quisiste hacer, porque lo entendiste, será por corrección, pero como el mulo que le tienen que poner cabestro para que levante la mirada. Entonces, el Señor ha puesto sobre nosotros sus ojos. Él ha querido enseñarnos y nos hará entender el camino por el que debemos andar, pero nosotros tenemos que estar interesados en darle prioridad a eso y en conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. El propósito de Dios no es una decisión nuestra, es un descubrimiento. El Señor en su palabra nos dice en Jeremías 1:5, dice, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. O sea, el propósito de Dios, eso es un descubrimiento que nosotros tenemos que hacer. Es la razón por la que el Señor nos creó. El propósito de Dios es revelado a nosotros progresivamente. Y en cada temporada de nuestra vida, les decía que no solo va a haber una temporada de preparación,
va a haber diferentes para lo nuevo que Dios tiene. Dios va trayendo revelación en cada temporada de nuestra vida y así como lo profético, la revelación de Dios entendemos que es progresiva, parcial. El propósito de Dios nos es revelado así, de la misma manera, progresivo, parcial, pero en cada temporada de nuestra vida se nos va revelando a mayor profundidad qué es eso que Dios diseñó para nosotros. El propósito es la asignación o la misión de vida que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. El propósito está definido por nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que caminar en esa verdad. Somos hijos de Dios. Nuestro Padre es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Padre. El propósito es aquello para lo que fuimos diseñados. Y por eso es que Dios nos ha estado enfatizando en este tiempo qué necesita de nosotros para encaminarnos en ese propósito. Miren, y sobre este punto les quiero decir algo importante porque esta palabra es para nosotros como iglesia, también específicamente, y no crean que las cosas que hacemos en la iglesia son actividades al azar, actividades para ocupar el tiempo, no. Si algo nos han enseñado nuestros pastores es que somos una comunidad profética, una comunidad adoradora, amante de su voz. ¿Y para qué amamos su voz? Para obedecerla. Lo que buscamos en todo tiempo es la palabra, amar la palabra y amar a Dios, la guía del Espíritu Santo. Entonces, cada actividad que se hace en la iglesia hace parte de un gran propósito. A veces, en el momento, siempre se ora, estamos buscando cuál es el diseño de Dios, qué es lo que Dios quiere, y después podemos ver como si uno se alejara y mirara desde arriba cómo Dios va enlazando cada cosa. Dios nos ha enfatizado en este tiempo y les leí arriba en una de las palabras que Dios le dio a la iglesia que se había agradado de los escudos. Ese trabajo que hicimos de identificar como familia el propósito no es porque sí, es parte de algo que Dios quiere que hagamos para que intencionalmente en oración, como familia, busquemos cuál es el propósito de Dios con nosotros de manera individual y con nuestras familias. Y ahora, conforme a eso, caminemos en él y demos los pasos necesarios para poder cumplir ese propósito de Dios. Dios nos ha estado enfatizando para este tiempo en la familia. La familia, Dios nos lo ha dicho, que es algo, un tesoro vital, importante de parte de Dios para estos tiempos. Nos entregó los altares familiares. Yo sé que a veces las cosas, y es para todos, para nosotros mismos también, se vuelven rutina. No caigamos en la rutina cuando entendemos que es algo de parte de Dios que Él nos está entregando porque lo vamos a necesitar para el tiempo que viene. Entonces caminemos en eso con pasión, recuperemos la pasión por nuestros altares, por sembrar en nuestros hijos la palabra, por orar y guardar. Dios nos ha estado hablando todo el tiempo de guardar las generaciones, nos ha estado enfatizando en la necesidad de orar y generar más espacios de oración. No son espacios de relleno, es lo que está en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros lo necesitamos para el tiempo que viene. Nos ha estado hablando de una atmósfera de adoración para cambiar esa atmósfera de tinieblas y de maldad que está hoy sobre el mundo y que ya no es simplemente que nosotros lo digamos, lo estamos viendo, lo evidenciamos, cada día es peor. Nos ha estado hablando de la necesidad de intimidad, nos ha estado hablando de los principios bíblicos financieros. No es caprichoso, porque Dios quiere sanear todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el área financiera. Él quiere que caminemos en sus principios, porque necesita que para este nuevo tiempo nosotros le obedezcamos en todo, absolutamente en todo, y para eso tenemos que conocer qué dice la palabra. Dios nos está llamando en este tiempo, en el tiempo nuevo del que estamos hablando, en el tiempo de dar a luz los propósitos de Dios, a que adiestremos nuestras manos para la batalla. Él necesita que nos desacomodemos, que salgamos de la zona de confort en la que estamos, que despertemos. La palabra dice despertad a los valientes. Y miren en Joel 3, 9, 11 lo que nos dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y me sorprendió porque algo que nos decía en una palabra profética, lo encontré aquí en Joel hermoso, dice, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy,
juntaos y venid naciones todas alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Dios nos está llamando a la batalla, y esa batalla espiritual con sus armas espirituales sabemos que se da en oración, sabemos que es predicar su palabra. ¿A qué nos está llamando Dios en este tiempo de cumplimiento de sus propósitos? A caminar en lo que Él ha diseñado para nuestras vidas, a que de manera intencional, como les decía, lo descubramos en oración, en intimidad con Él, que Él nos vaya revelando qué es eso, ese diseño divino perfecto que tiene sobre nosotros y nuestras familias. Nos está llamando a levantarnos y a resplandecer en estos tiempos de cumplimiento. Es tiempo de resplandecer. Durante el tiempo de la pandemia, Dios nos hablaba que era un tiempo de mirar nuestros propios corazones, hacía parte de ese tiempo de preparación y de transición, de que nuestros corazones nos fueran revelados, pero en este tiempo nos está diciendo, pues, nos está diciendo, es tiempo de reflejarlo a Él. Ya es tiempo de que den fruto, de que me reflejen, de que sean luz, de que alumbren a los demás. Y definitivamente en esta temporada del cumplimiento de sus propósitos, no es gratuito que el 31 de diciembre Dios nos dijera que era el tiempo en que el enemigo más iba a arremeter. ¿Por qué? Porque hay una gran batalla por el cumplimiento del propósito de Dios sobre sus vidas. ¿Por qué? Y sobre mi vida. Porque es el diseño de Dios, lo que Dios planeó, son los sueños de Dios, son los pensamientos de Dios sobre cada uno de nosotros. Claro que el enemigo se va a oponer. Claro que hay una gran batalla y también tenemos que ser conscientes de eso. En esa batalla va a venir a traer desánimo, va a querer asfixiar la vida del espíritu en cada uno de nosotros, va a querer matar el gozo, va a querer matar la esperanza, va a querer destruir la asignación que Dios tiene para cada uno de nosotros, va a querer robar nuestras finanzas y lo estamos viendo, que ha querido arremeter en todas esas áreas con desánimo, quitando los sueños de Dios, o sea, ya diciendo, no, ya para qué, no lo voy a lograr, haciéndonos incluso desistir de los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso Dios nos ha insistido en que sigamos, permanezcamos, aún en los temas que tienen que ver con las empresas y los negocios. Ha querido venir a matar el gozo, a traer tristeza, angustia, desesperanza. Ha querido destruir nuestra asignación. Pero si somos conscientes que hay una gran batalla, porque es muy grande lo que Dios nos está entregando en este tiempo, y es entrar al tiempo de dar a luz lo que puso en cada uno de nosotros, en que demos fruto de lo que Él ha estado trabajando en nuestras vidas, a unos quizás durante muchos años, como en mi caso. El Señor sabe que hay tantas cosas que limpiar, tantas cosas que cambiar, tanto de mí que debía morir para que ahora viviera Cristo en mí, que nos estuvo preparando durante mucho tiempo. A otros los prepara más rápidamente, son más dóciles, se disponen. Mi invitación es a que nos dispongamos a pasar por esos tiempos de preparación. Si muchos estamos ahí, entender en qué estamos y disponer nuestro corazón y tener la valentía. Y les digo, podemos sentir temor, pero saber y confiar que nunca Dios nos ha dejado solos ni nos va a dejar solos, y decirle, Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en estos tiempos de preparación, a entender que en los tiempos de transición tenemos que soltar muchas cosas para que Dios nos entregue eso nuevo que tiene para nosotros, y a disponernos para caminar en esos propósitos de Dios, primeramente conociéndolos. Yo quiero leerles algo que leí en uno de los primeros libros que el pastor me regaló, y esto fue escrito en el 2001 y se llama Dios sana mi nación. Lo escribió David Greco, y les quiero leer porque esto refleja muy bien para mí el tiempo que viene y lo que Dios nos ha estado preparando. Y dice así: Dios ha preparado en secreto a un grupo de hombres y mujeres que ocuparán posiciones de influencia en sus naciones. Esto será una evidencia palpable de Dios para sus pueblos, ciudades y naciones. Serán luz en medio de las tinieblas. Algunos son empresarios, otros maestros y otros simples ciudadanos, pero todos siervos de Dios. Todos han pasado por un proceso de purificación del corazón a través del cual sus motivaciones han sido probadas. Todos tienen algo en común. Dios los ha preparado para ser ejemplo en sus naciones. Serán como José, Daniel, Esther o Nehemías. Ahora son personas sencillas, pero Dios los levantará a su tiempo.
estos saldrán para traer sanidad a sus naciones. Esto fue escrito en el 2001 y creo que hoy más que nunca se hace vigente. Creo que muchos de nosotros estamos entre ese grupo de personas sencillas que tenemos algo en común, y es que Dios nos ha pasado por un proceso de purificación, por esa temporada de preparación, un proceso de purificación del corazón, y nos ha preparado. ¿Para qué? Para salir a alumbrar, para traer sanidad a nuestras naciones. Es el tiempo, hermanos, del cumplimiento de los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. Y si muchos de nosotros estamos en ese proceso de avanzar y descubrir cuál es el propósito específico de Dios sobre tu vida y la mía, si aún hay cosas que decimos, bueno, Señor, ¿cuál es mi propósito específico? Tranquilo, hay un propósito de Dios para todos nosotros en el que podemos caminar en este tiempo, y está en Isaías 61, y Dios nos lo ha venido diciendo todo este año: a liberar cautivos, a declarar apertura de la cárcel. Y quiero terminar esta prédica el día de hoy leyendo este pasaje y orar al final, después de este pasaje. Dice Isaías 61, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas de hace mucho tiempo. Las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos y cuidarán de sus viñedos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Hay un propósito para todos en el que todos debemos caminar. Proclamar libertad a los cautivos, llevar buenas nuevas a los pobres, consuelo a los de corazón quebrantado. Y si cuando leía este pasaje recordaba que fue lo que el Señor nos dijo cuando nos dijo todo va a estar bien, a los enlutados, a los endeudados, a los que están tristes. Esto es lo mismo que está diciendo el Señor de otra manera a través de este pasaje. Todo va a estar bien. Ahora es nuestro deber como hijos de Dios llevar ese mensaje a los demás. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no como un mensaje de ánimo o de motivación. Todo va a estar bien porque nosotros somos los llamados. Un propósito de Dios para todos, sin excepción, es ir a consolar, es ir a declarar apertura de cárceles, es declarar libertad a los que están cautivos por el pecado, es llevarle consuelo a los que están enlutados, es hablarles de la misericordia y la salvación que Dios tiene para todos nosotros. Es tiempo de cumplir los propósitos de Dios, hermanos, de alumbrar, de reflejarlo a Él. Yo quiero, Señor, en esta hora, Señor, unirme, Señor, con todos mis hermanos, Padre, pidiéndote, Señor, que todo este tiempo, Señor, por el que hemos pasado, las pruebas, Señor, que han desarrollado en nosotros paciencia, que han formado tu carácter, Señor, tantas áreas de nuestra vida, Señor, en las que has tenido que trabajar una y otra vez, Padre. Hoy nos decidimos, Señor, a rendirnos, a permitir que tu Santo Espíritu obre en cada uno de nosotros, Señor, que hagas tu obra maravillosa, transformadora. Señor, queremos embarazarnos de tus propósitos sobre cada uno de nosotros. Señor, tenemos hambre y sed de ti, Señor. Queremos que nos sean revelados, Señor, cuáles son tus propósitos específicos con cada uno de nosotros, Señor, porque queremos caminar en ellos, Señor, intencionalmente, Señor, junto con nuestras familias, Señor, en nuestras vidas. Queremos obedecerte. Padre, queremos dar a luz, Señor, para este tiempo tus propósitos. Queremos ser lo que tú has dicho que somos, casa de arqueros, de escuderos, de infantería, Señor. Queremos, Señor, y creemos
que uno cuidará del otro y que 5, Señor, haremos subir a 1000, Padre. Aquí estamos, Señor, creyendo que es un nuevo tiempo, un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú nos das tu guía, tu dirección para entender, Señor, tus temporadas, para entender, Señor, tus propósitos y tus diseños, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Mi alma te alaba, Señor, porque tú nos permites, Señor, caminar en lo que has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Señor, porque tus promesas son sí y amén, Señor. Y decidimos creer esperanza contra esperanza, Señor. Hoy no ignoramos las maquinaciones del enemigo, Dios, entendiendo, Señor, que en este tiempo de dar a luz, Señor, Él viene a traer desánimo, desesperanza, que viene a traer cansancio, agotamiento, Señor, que quiere robarnos el gozo, la paz, la esperanza. Pero, Señor, nos levantamos como nos decías, nos levantamos, Señor, para resplandecer, nos levantamos creyendo, Señor, en que tú vas delante nuestro, en que tú vas como poderoso gigante, nos lo has dicho una y otra vez. Nos levantamos, Señor, creyendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Padre, ayúdanos, Señor. Fortalécenos, Señor, en ti, porque queremos, Señor, dar a luz tus propósitos. Queremos, Señor, esos hombres y mujeres valientes, Señor, como nos estás llamando, valientes, valientes. Es tiempo de despertar a los valientes para, Señor, venir a cumplir tus asignaciones, tus diseños, tu voluntad y a establecer, Señor, tu reino, tus propósitos sobre esta tierra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque, Señor, tú siempre nos guías y nos diriges, porque tu amor nos rodea, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.